Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Voy a cargar las diapositivas, ok, muchas gracias. Buenas tardes, estoy cargando las diapositivas para poder iniciar. Vamos a esperar un momento, muchas gracias. El tema del que hoy les quiero platicar es sobre las notificaciones en el Juicio Contencioso Administrativo Federal, también conocido como juicio de nulidad, tomando en consideración que hay muchas respecto a este tema, no siempre se toca, no siempre se analiza, y luego hay cosas que se dan por hecho y en ocasiones hay confusiones y hay errores que cometen los abogados postulantes al momento de tomar en consideración una u otra notificación. Y hay algunos detalles, algunas cuestiones que es interesante conocer sobre las notificaciones en el juicio contencioso administrativo para pues ser también experto en el tema, ¿no? Entonces vamos a... Ok. Ya se cargó la presentación, pero ahora no sé cómo ponerla. ¿Ejecutar? Hola, hola. Sí, en mostrar, en presentaciones, tiene que seleccionar la presentación y le va a aparecer el icono de ejecutar, ajá, que es un triangulito, le da play y selecciona la diapositiva desde la que quiere comenzar. Ok, y ya de Ya, ahí... Ah, ya de aquí la ya, voy pasando, ¿no? sí, adelante. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por el apoyo. Bueno, como les decía, hoy vamos a platicar sobre las notificaciones en el juicio contencioso administrativo federal, conocido como juicio de nulidad. Para los que no me conozcan y no hayan escuchado alguna vez alguna de mis charlas, la mayoría de ellas van enfocadas al juicio contencioso administrativo federal y algunos otros temas fiscales. Hay algunas de las pláticas que he dado que están en los medios de Actualizándome y en mi canal de YouTube, donde para las personas que no estén tan familiarizados con el juicio contencioso administrativo federal, pues pueden ver, ¿no? Tengo algún video sobre qué son los medios de defensa, qué es el juicio contencioso, la diferencia entre juicio sumario y juicio ordinario y otros temas relacionados. Entonces, para quien no esté tan familiarizado, pues es importante siempre recordar que el juicio contencioso administrativo federal es aquel juicio que también se conoce como juicio de nulidad, que es el juicio que existe en México en contra de los actos de la Administración Pública Federal. No importa si es la administración pública centralizada, descentralizada o desconcentrada, en contra de la mayoría de esos actos procede el juicio contencioso administrativo federal, siempre que este acto emitido por el gobierno sea definitivo y pues sea un acto que nos genere alguna afectación. Por ejemplo, algún acto emitido por el SAT, por el IMSS, por el Infonavit, por Profeco, por Conagua, por alguna de las otras dependencias en materia administrativa, en materia ambiental y pues básicamente contra cualquier autoridad. Tendría que ser federal porque a nivel estatal y municipal también hay un juicio similar, dependiendo del estado en el que se encuentren, que pues también se conoce como juicio contencioso, pero ese sería estatal, ¿no? Entonces, la intención del juicio, pues es que el acto que estamos controvirtiendo, el que estamos peleando, se declare nulo. Por eso se conoce como juicio de nulidad. En este tema específico nos vamos a abordar sobre las notificaciones y es importante pues entender a qué nos referimos con una notificación, ¿no? En términos simples, una notificación es una comunicación de algo, donde yo pues le quiero decir algo a una persona y este medio a través del cual yo le informo algo es lo que conocemos como notificación. Aquí, si se dan cuenta, en el punto 5 del concepto que extraje del diccionario panhispánico jurídico de la Real Academia Española, nos dice que es el acto de comunicación que tiene por objeto dar noticia de un acto procesal o de una resolución a las partes del procedimiento. En el juicio contencioso administrativo este sería el concepto que se adecuaría, ¿no?
La notificación va a ser este acto a través del cual se va a dar noticia, se va a hacer del conocimiento de la contraparte, de alguna de las partes o de todas las partes que están en el juicio, sobre alguna decisión que se tomó en el juicio. Estas decisiones, ya hemos comentado en otras pláticas, que son conocidas como acuerdos o también como sentencias, ¿no? Hay sentencias y hay acuerdos. En los acuerdos te pueden hacer un requerimiento, te pueden estar notificando de la demanda, de la contestación o de cualquier actuación que el tribunal considere. Una vez que el tribunal emite este acuerdo, donde, por ejemplo, te emite un requerimiento, pues para que tú cumplas el requerimiento lo tienes que conocer. ¿Y cómo lo conoces? A través de este acto que es la notificación, este acto de comunicación. Entonces, entendiendo la comunicación como este acto a través del cual el tribunal te notifica alguna decisión tomada en el juicio, es que vamos a partir. Bueno, es importante también recordar que en el juicio contencioso administrativo, de acuerdo al artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tenemos a varias partes. En el juicio contencioso administrativo se conocen como partes, al igual que en otros juicios. ¿Quiénes son las partes en el juicio? O sea, ¿quiénes intervienen en el juicio? Estas partes que intervienen en el juicio son básicamente, en casi todos los juicios, solo serían dos, que sería la parte actora y la parte demandada. La parte actora también se conoce como parte demandante y la parte demandada generalmente sería la autoridad. Tú, quien presenta una demanda en contra de un acto de la autoridad, tú serías parte actora o parte demandante y la autoridad a quien tú estás demandando sería autoridad demandada o simplemente demandada. Hay ocasiones donde puede haber un tercero interesado o donde puede haber más de un actor o más de un demandado. Y recuerden que quien resuelve el juicio contencioso administrativo va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de las salas regionales que se encuentran en todo el país. Entonces, es importante entender esto porque, pues, para efectos de las notificaciones, como ya les había comentado, pues este acto de comunicación se va a realizar ya sea a la parte actora, a la parte demandada o al tercero, ¿no? O a alguna de las otras demandadas o de los otros actores. Entonces el tribunal le va a notificar a cualquiera de esas partes o a todas, dependiendo de la actuación que quieran notificar. Ok, también es importante recordar que en el juicio contencioso administrativo federal tenemos dos formas de presentación o de substanciación o de tramitación del juicio, que son el juicio tradicional y el juicio en línea. El juicio tradicional es aquel juicio que se lleva a cabo en papel, básicamente, y el juicio en línea es aquel que se lleva a cabo en línea a través del sistema de justicia en línea, es decir, por medios electrónicos, todo por Internet. El juicio en papel se puede llevar a cabo dependiendo hay diferentes tipos de juicio. Una vez que decidiste si es en papel o en línea, tenemos tres tipos de juicio. Un juicio en la vía sumaria, que es un juicio más corto, con plazos más cortos. Otro que es juicio en la vía ordinaria, que es un juicio con las mismas etapas que el juicio en la vía sumaria, pero con plazos más largos. Y otro, que es uno especial, que solo se tramita en la Ciudad de México, es el juicio de resolución exclusiva de fondo. Ya también en algunos otros videos he tocado estos temas, aquí no voy a abundar sobre ellos, solo es importante recordar que tenemos dos formas de tramitar el juicio, en papel y en línea. Y esto es relevante para efectos de las notificaciones, porque vamos a ver más adelante que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula dos procedimientos para las notificaciones. Uno para el juicio en la vía tradicional, es decir, en papel, y otro para el juicio en línea, es decir, a través del sistema de justicia en línea. Por eso es importante recordar que el juicio contencioso se puede llevar a cabo de esas dos formas, en papel o en línea, y esa es decisión de nosotros. Solo que si lo tramitamos en línea necesitaríamos contar con firma electrónica avanzada. ¿Ok? Si tienen dudas, pues me van diciendo. Igual para las personas que más adelante vean esta charla mediante YouTube. Si tienen alguna duda, me lo pueden poner en los comentarios del video y con mucho gusto, en la primera oportunidad que tenga, se las voy a contestar. De hecho, esta plática, pues la preparé porque hubo un comentario en un video de YouTube donde una de las personas me preguntaba que cuándo iba a hacer un video sobre las notificaciones en el juicio contencioso, porque aunque puede parecer sencillas,
Como les decía, hay algunas cuestiones que se tienen que analizar, como por ejemplo esta diferencia entre las notificaciones en juicio tradicional y las notificaciones en juicio en línea, porque me ha tocado ver autoridades y personas que las confunden. Ok, entonces vamos a continuar con lo que dice el artículo 1A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este artículo establece varios conceptos. Para efectos de la plática, lo que nos interesan son estos tres. Perdón, el primero es el boletín jurisdiccional. El boletín jurisdiccional es, de acuerdo a la ley, es el medio de comunicación oficial electrónico a través del cual el tribunal da a conocer las actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo. Aquí te habla de boletín jurisdiccional y no hace una distinción si se trata de un medio electrónico para el juicio en línea o juicio en la vía tradicional. Entonces, desde aquí vamos observando que la ley no hace distinción en este momento sobre el boletín jurisdiccional para qué juicio se va a utilizar. Luego, la propia ley nos da el concepto del juicio en la vía tradicional y juicio en línea, que es básicamente el juicio en la vía tradicional, es el juicio en papel, y el juicio en línea, todo a través de Internet, a través del sistema de justicia en línea. Bueno, entrando de lleno al tema de notificaciones, vamos a empezar con las notificaciones en el juicio tradicional, con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este artículo señala que las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio de boletín jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico institucional para las autoridades de que se va a realizar la notificación a más tardar al tercer día siguiente aquel en que el expediente haya sido turnado al actuario para este efecto. De este primer párrafo vemos varias situaciones. Una, que cuando al actuario se le entregue el documento que se va a notificar, el actuario tiene 3 días para notificarlo. Una vez que el actuario, lo que va a hacer primero el actuario es enviar un aviso. Este aviso les va a llegar a través de los correos electrónicos que tienen dado de alta. ¿En qué momento señalan correos electrónicos? Pues la parte actora lo señala desde que presenta su demanda, o debería señalarlo. Y la autoridad lo tiene que registrar desde antes. Cada vez que una autoridad se crea por disposición legal, esta autoridad está obligada a dar de alta su correo electrónico ante el tribunal. Por ejemplo, el SAT, el IMSS, el Infonavit y todas estas otras dependencias ya tienen registrados sus correos electrónicos ante el tribunal, y si alguna de ellas cambia de nombre o se crea alguna nueva, se tienen que dar de alta esos nuevos correos para que cuando alguien presente una demanda en su contra, a esos correos electrónicos se les mande el aviso. Ok, entonces tú puedes señalar un correo electrónico o puedes señalar varios correos electrónicos. Aquí habla en singular la ley, pero no hay ningún impedimento para que señales varios. De hecho, la mayoría de las partes en el juicio señalan 2 o 3, 4 o a veces hasta 5 correos electrónicos. Mi recomendación es que señalen por lo menos 2, por si su correo electrónico tiene fallas, se les olvida la contraseña o los mandan a la bandeja no deseada o lo que fuera, señalen 2 correos electrónicos de preferencia o más. Ok, entonces, para este tipo de notificación por boletín jurisdiccional, de acuerdo al artículo 65, primero se te manda un aviso electrónico. Y tú vas a tener, como dice en el segundo párrafo, vas a tener 3 días como de colchón, porque al cuarto día en automático se va a notificar por boletín jurisdiccional. Y este boletín jurisdiccional es más que nada un listado que se plasma en la página electrónica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si ustedes entran en este momento a la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el apartado de boletín jurisdiccional, verán que aparece un listado de expedientes. Ustedes pueden buscar por expediente o pueden buscar por fecha para ver si ya salió publicado el asunto que ustedes tienen. Si ustedes señalaron correctamente su correo electrónico, pues antes de esta publicación, 3 días antes, les debería de llegar un correo electrónico. Entonces, vean cómo dice el segundo párrafo. El aviso deberá ser enviado cuando menos 3 días de anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de que se trate en el boletín jurisdiccional.
Luego, el tercer párrafo del artículo 65 está muy interesante porque dice las notificaciones electrónicas se entenderán realizadas con la sola publicación del boletín jurisdiccional con independencia del envío de los avisos electrónicos. ¿Qué te darían a entender en este párrafo? Si lo tomamos literalmente, diría, pues el aviso es irrelevante porque independientemente de que te lo hayan enviado o no, la notificación se da por realizada en el boletín jurisdiccional. Esto es importante porque ahorita vamos a analizar unos criterios jurisprudenciales donde hay criterios contradictorios sobre este tema. Entonces vamos nada más a tomar en cuenta lo que dice aquí, que dice que con la sola publicación en boletín, independientemente de que te hayan enviado o no el aviso, se tiene por notificada el acuerdo o sentencia en boletín jurisdiccional. Bueno, luego nos dice el propio artículo 65 que las partes, o sea, la autoridad o la parte actora, pueden ir al tribunal y se notifican de manera personal. Es decir, tú puedes acudir a la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y darte por notificado y se va a levantar un acta de notificación. Recuerden que esta notificación por boletín jurisdiccional, para los que no tengan conocimiento, sustituyó las notificaciones personales. Hoy en día el Tribunal Federal de Justicia Administrativa casi no hace notificaciones personales, son muy poquitas y son excepcionales en algunos casos muy contados. Pero en la mayoría de los casos se va a notificar por boletín jurisdiccional y eres tú que en su caso tiene que acudir al tribunal a recoger tus traslados o a checar lo que la autoridad dijo en el expediente. No se te va a entregar, o sea, no, el actuario no va a acudir a tu domicilio y no te va a entregar copia de los traslados. Tú tienes que acudir al tribunal. ¿Cuándo vas a acudir? Pues cuando te enteres. ¿Cuándo te vas a enterar? Cuando te envíen el aviso electrónico. Y para efectos de tus plazos, estos plazos van a contar después de la notificación del boletín jurisdiccional. Como dice este párrafo, dice, los plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación correspondiente. Entonces hay que ver cuándo surte efectos la notificación, ¿no? Y luego nos dice, la notificación surte efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se haya realizado la notificación por boletín jurisdiccional. Entonces, nos mandan un aviso, pasan 3 días y al cuarto día lo publican en boletín. Ese día se tiene por notificado, pero va a surtir efectos 3 días después. ¿Esto qué significa? Que pues tenemos un colchón muy amplio, ¿no? Para cumplir los plazos que la propia ley señala. O dice, o al día hábil siguiente en que las partes sean notificadas personalmente en las instalaciones designadas del tribunal. Es decir, si tú acudes al tribunal, ahí sí no va a surtir efectos al tercer día, sino va a surtir efectos al día siguiente. Entonces va a depender de si tú acudiste a que te notifiquen o si te esperaste al boletín, y si te esperaste al boletín, pues va a surtir efectos al tercer día. Luego nos dice, dicho aviso debe incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el caso de emplazamiento el escrito de demanda correspondiente. Como se darán cuenta, siempre que te manden un correo electrónico con el aviso de notificación, va a incluir o va a llegar junto con el aviso el acuerdo que te estén notificando, el acuerdo o la sentencia que te estén notificando. Pero únicamente en el emplazamiento, que el emplazamiento es cuando a la autoridad se le avisa que tiene una demanda en su contra, únicamente en el emplazamiento va a venir otro anexo adicional que es el escrito de demanda. En todos los demás casos no van a venir los escritos, los oficios o las pruebas adicionales en el correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa si la autoridad contesta la demanda y exhibe pruebas? A ti solo te van a notificar el acuerdo donde la autoridad se le tuvo por contestada la demanda. ¿Cómo vas a conocer la contestación y las pruebas? Pues tienes que acudir al tribunal para que te entreguen los traslados de esa contestación y de esas pruebas. Entonces, con esta reforma que hubo a la ley en 2016, que se modificó este artículo 65, lo que se busca es que las partes sean más responsables de sus notificaciones y sea más ágil, ¿no? ¿Qué pasa actualmente? Que el actuario del tribunal puede hacer muchas notificaciones en el mismo día porque lo que hace es enviar varios avisos electrónicos. En cambio, cuando el actuario tenía que salir a hacer estas notificaciones de tipo personal, si yo iba a tu domicilio y no estabas, tenía que dejar un citatorio y al día siguiente acudir otra vez. Y en las ciudades o estados más grandes,
pues esto hacía que el actuario se viera saturado y pues las notificaciones tardaran mucho en hacerse. Actualmente las notificaciones pues deberían de hacerse muchísimo más rápido porque pues son electrónicas, ¿no? El aviso, el actuario solo captura y en automático se envía la notificación. Ahora la carga es de los particulares, de las autoridades y de los particulares, que son los que tienen que venir al tribunal a recoger sus traslados. Esto obviamente le ahorra al tribunal, pues tiempo hombre, ¿no? Tiempo de los actuarios al salir, les ahorra gasolina y pues ahorra el tiempo, ¿no? Porque ahora los actuarios van a ser más eficientes. Y todo eso se lo carga a los particulares. Ahora los particulares son los que tienen que perder tiempo en venir al tribunal y tienen que perder gasolina, ¿no? Y dinero por pagarle al pasante o viáticos o lo que fuera para que hagan eso. Entonces, esta reforma pues hizo más eficiente el tribunal y esa carga, ¿no? Se la revirtió a las partes. Esta reforma fue en 2016. Todas estas notificaciones se cambiaron en 2016. Entonces, en esta diapositiva está el ejemplo de la notificación en el juicio tradicional. Como yo les había dicho, aquí vamos a suponer que empieza un lunes. El lunes te envían el aviso electrónico a tu correo electrónico o a los correos electrónicos que hayas designado. Pasan 3 días y al cuarto día se publica en boletín jurisdiccional, es decir, en la página de internet del tribunal. Es un listado. A partir de esa publicación se te da por notificado. 3 días después surte efectos la notificación y al día siguiente del surtimiento de efectos iniciarían los plazos, el cómputo de plazos. Si, por ejemplo, te hicieron un requerimiento de 5 días y el lunes te llegó el aviso con el aviso a tu correo electrónico y al correo electrónico te mandaron de manera digitalizada el acuerdo del requerimiento de 5 días, tú desde ahí ya sabes. Entonces, desde ahí puedes empezar a preparar tu cumplimiento. Entonces, tienes muchísimos, más de los 5 días, si se ponen a contar desde que te envían el aviso, pues tienes aproximadamente unos 8 días hábiles más, ¿no? Unos 7 días hábiles más. Entonces, eso te genera un colchón para que tú cumplas tus plazos, para que las partes en general, la parte actora o la parte demandada, cumplan con los requerimientos, ¿no? Porque te envían el aviso hoy, no hay forma de que la única manera que te des por notificado antes es que antes de que salga publicado un boletín, tú acudas al tribunal, entonces te va a levantar un acta de notificación personal. Pero si no acudes, hasta el cuarto día se da por notificado y 3 días después surtiría efectos. Y luego iniciaría el cómputo. Entonces, esto les conviene a las partes para efectos de sus plazos. Entonces, es importante tener en consideración esto. Ahora, el artículo 66 nos señala que en el boletín jurisdiccional se va a publicar la lista de autos y resoluciones que dicte el magistrado o la sala. Y en este listado, en el listado que ustedes ven en la página de internet, tiene que tener cierta información que la propia ley señala, como por ejemplo la denominación de la sala. Si fuera la sala en donde yo me encuentro, se llama Sala Regional del Caribe y Auxiliar. La ponencia del magistrado, aquí hay 3 ponencias, debería ser la ponencia del magistrado Manuel Carapia o del magistrado Alberto Romo. El número del expediente, pues el correspondiente, la identificación de las autoridades a notificar, qué autoridad es, si es la Administración Desconcentrada de Auditoría del SAT o la Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT o es la delegación de Profeco, etcétera. Y en su caso el nombre del particular, así como una síntesis del auto, la resolución o la sentencia. Esta síntesis la captura desde la ponencia se captura y el actuario estaría obligado a verificarse lo correcto de esta síntesis. Es un breve resumen de lo que dice el acuerdo. El boletín jurisdiccional puede consultarse en la página electrónica del tribunal o en los módulos ubicados en la sala, radicados en los juicios. La realidad es que estos módulos, pues aunque sí se pueden consultar en las salas, pues todos tienen acceso a una computadora o no en su propio celular, ¿no? En tu propio celular puedes consultar el tribunal. Así que esto, aunque se puso en la ley, pues no, en la práctica nadie viene al tribunal a consultar el listado electrónico porque cualquiera lo puede consultar desde su celular. Bueno. Hay algunas otras reglas para las notificaciones, como por ejemplo que cuando el actuario no notifique correctamente, al actuario se le puede imponer una multa del 30% de su salario o se le puede llegar hasta destituir en caso de reincidencia.
Esto no es muy común, yo de hecho nunca lo he visto, pero la ley lo prevé. Luego nos señala que una ley, una notificación que no se hizo o fue irregular, se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha en que el interesado se haga sabedor de su contenido. Entonces puede ser que no te hayan realizado una notificación, pero tú te haces conocedor del acuerdo en tal fecha y desde ahí pues se te tiene como legalmente notificado, de acuerdo a lo que dice el artículo 72 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta es un precedente del 2020 que me pareció interesante comentar. Aquí nos dice, notificación por boletín jurisdiccional es ilegal si el aviso electrónico previo se envía a un correo electrónico distinto al señalado por la parte actora. Es interesante porque ahorita vamos a ver otro precedente que pudiera parecer contradictorio. Este es del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de hace aproximadamente 4 años y medio, casi 5 años. Lo que nos dice aquí es que el envío del aviso electrónico busca garantizar la seguridad jurídica del particular, pues tiene como finalidad que éste tenga pleno conocimiento de que se le practicará una notificación por boletín jurisdiccional. Recuerden que la notificación por boletín jurisdiccional inicia con un aviso que te mandan a tu correo electrónico con 3 días de anticipación. Entonces aquí nos está diciendo que este aviso pues es necesario. Luego dice, si al llevarse a cabo una notificación por boletín jurisdiccional, el aviso electrónico se envía a una dirección de correo electrónico incorrecta, esto es distinta a la señalada por la parte actora, dicha notificación debe considerarse ilegal. Es decir, este precedente, que para los que no tengan muy claro un precedente, pues deriva de algún juicio y es un criterio ya tomado en un asunto que se consideró de tal relevancia que se generó este precedente, ¿no? Los precedentes llegan a formar jurisprudencia. Este todavía no forma jurisprudencia, pero pues es interesante. Entonces, este precedente le da la importancia al aviso electrónico porque dice, el aviso busca garantizar que la persona sepa que va a tener una notificación. Y entonces, si se lo mandas a un correo electrónico incorrecto, la notificación está mal, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a ver otro que pareciera contrario. Este es del 2024. Este es de hace menos de un año y no es de la sala, sí es de la sala superior, pero no es del pleno, sino es de la primera sección, pero nos dice, notificación por boletín jurisdiccional se entiende realizada con independencia del envío del aviso electrónico a las partes. Y aquí nos dice, en el caso de que se controvierta la notificación electrónica de determinada actuación en el juicio, será intrascendente para la legalidad de la notificación respectiva el hecho de que el aviso haya sido o no recibido por alguna de las partes. El envío o recepción de tales avisos no constituye condicionante legal de la notificación a través del boletín jurisdiccional, aunado que es una obligación de las partes consultar dicho medio de notificación con la frecuencia necesaria para tener conocimiento de las actuaciones practicadas en los juicios en los que le intervienen. Si se dan cuenta, este que es más reciente, desde mi punto de vista, dice lo contrario al otro precedente. Aquí nos dice, pues el aviso, pues da lo mismo. Puede ser que no te lo hayan enviado y eso no hace ilegal la notificación. ¿Por qué? Porque es tu obligación consultar el listado. Si sabes que tienes un juicio, sabes que en cualquier momento te pueden notificar algo. Entonces es tu obligación estar constantemente, dice aquí, frecuentemente, visitando la página del tribunal para checar tus notificaciones. A mí se me hace excesivo. Yo coincido con el anterior criterio. Si te enviaron mal el aviso, para mí la notificación debería ser ilegal. Pero es interesante ver cómo hay criterios contradictorios y este que es más reciente, pues es de esta manera interpretando que el aviso no es necesario. Yo estuve buscando y no encontré ningún criterio del Poder Judicial de la Federación. Alguna jurisprudencia de la Suprema Corte. Sí encontré un criterio que era similar al anterior, donde decía que el aviso sí es necesario y que si no se pone, pues la notificación sería ilegal. Entonces, pues aquí pues queda como que a criterio porque todavía no hay una determinación exacta, ¿no? Sobre este tema. Este nos dice, notificación en el juicio contencioso administrativo realizada por boletín jurisdiccional es requisito indispensable para su legalidad que previamente se envíe el aviso a la dirección de correo electrónico señalada por el interesado. Este es el que les decía que es de un tribunal colegiado. Entonces, este tribunal colegiado coincide conmigo, con el criterio que les estoy comentando, de que sí es necesario el envío del aviso. Me parece que este es un criterio correcto, porque
aquí dice, el envío del aviso constituye un requisito esencial de la notificación practicada por boletín, ya que esa comunicación previa es una condición para que pueda considerarse legalmente hecha la notificación, pues con ello se garantiza la efectividad de los mencionados derechos humanos. Aquí le da una interpretación desde el punto de vista pues constitucional, desde el punto de vista de los derechos humanos, y me parece que es correcto que si no se envía el aviso, pues la notificación sea ilegal, porque estaríamos forzando a las partes a estar pegadas a la computadora y checando un listado por un error que el propio tribunal cometió, ¿no? Que alguna de las salas, alguno de los secretarios, alguno de los oficiales cometió, entonces no me parece correcto. Bueno, todo eso que analizamos es la notificación del boletín jurisdiccional en el juicio tradicional, es decir, en el juicio en papel. ¿Sí? Esto es muy claro. Necesito que quede muy claro esto porque ahorita vamos a comentar la notificación en línea, de juicio en línea, y pues no quisiera que hubiera confusiones. Antes de entrar a la notificación de juicio en línea, es importante también comentar que el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece en qué casos la notificación va a ser personal, y son muy poquitos casos, vamos a analizarlos. Dice, va a ser personal o por correo certificado con acuse de recibo, que esto es cuando el domicilio esté fuera de la sede de la sala, se puede hacer por servicio postal mexicano. Correo certificado es el correo que se manda por servicio postal mexicano, se toma el acuse de quien recibe y ese acuse se regresa. Entonces, ¿qué es lo que se va a notificar a través de notificación personal o por correo certificado? Y nos dice el artículo 67 que va a ser cuando se trate de una resolución que corra traslado de la demanda al tercero. Es decir, si hay un tercero interesado, al tercero sí se le va a notificar personalmente. Pero esto tiene lógica porque pues el tercero no vino a juicio, sino vino la parte actora. Entonces, como no ha venido, no tenemos correo electrónico. Y como no es una autoridad, pues tampoco tenemos el correo electrónico. No está obligada a darnos un correo electrónico. Entonces, sería imposible enviarle un aviso de notificación electrónica. Entonces, ante esta imposibilidad es que se le corre traslado de manera personal. Pero dice solo el traslado de la demanda, es decir, cuando el tercero comparezca a juicio ya tiene que señalar su correo electrónico y las demás notificaciones ya van a ser por boletín jurisdiccional. Luego nos dice, cuando se trate del particular en el caso del juicio de lesividad. El juicio de lesividad, también tengo un video sobre el juicio de lesividad, y el juicio de lesividad pues es un juicio que promueve la autoridad en contra del particular, donde se invierten los papeles. Es un juicio especial, no muy común, y como aquí el demandado es el particular, es importante que al particular siempre se le notifique personalmente porque no tenemos el correo electrónico del particular. Quien vino a juicio es la autoridad, entonces no sabemos el correo electrónico del particular, por eso se le notifica personalmente. Y el último caso nos dice cuándo se mande citar un testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente. Normalmente cuando alguien ofrece una testimonial es obligación de quien ofrece la testimonial pues presentar a su testigo, pero cuando no se puede presentar al testigo, la parte que lo ofrece tiene que señalarlo así y el tribunal lo va a citar. Como no tenemos correo electrónico del testigo, pues también se le va a notificar personalmente porque sería imposible notificársela por boletín jurisdiccional. Entonces, si se dan cuenta, estos tres casos tienen lógica porque en ninguno de esos casos sería posible notificarlo por boletín jurisdiccional. Pero luego nos dice el 67, en todos los demás casos, las notificaciones se van a realizar por boletín jurisdiccional. No hay posibilidad de que se notifiquen personalmente, por lo menos no lo señala la ley. Más adelante, no creo que no puse aquí el párrafo, pero más adelante el propio artículo 67 señala que el tribunal puede, si así lo considera, notificar cualquier otra actuación de manera personal siempre y cuando lo justifique. Es decir, en algún caso específico, si la autoridad, si el tribunal lo decidiera, podría notificar a las partes personalmente algo, ¿no? Y esto, pues, no es tan común que se dé, pero se podría dar si, por ejemplo, la autoridad no tiene designado correo electrónico ante nosotros y no es una autoridad que intervenga comúnmente, se le puede ordenar que se notifique personalmente, o el particular, no sé, hay alguna cuestión importante que se le tenga que notificar al particular y para que no haya falla se le puede ordenar que se le notifique personalmente, o alguna otra parte que no intervenga en el juicio, pues se le puede notificar personalmente. Ahora,
Ya que tenemos claro que las notificaciones, cómo se llevan a cabo las notificaciones en el juicio en la vía tradicional, es decir, en papel, conocidas por boletín jurisdiccional, ahora vamos a analizar las notificaciones en juicio en línea. En el juicio en línea ya estamos trabajando en un sistema, en la página internet, la página electrónica del tribunal, mediante un sistema que se conoce como sistema de justicia en línea. Y para estos efectos, el artículo 58A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala que el juicio contencioso administrativo federal se promoverá, substanciará y resolverá en línea a través del sistema de justicia en línea que desarrolla el tribunal. Y respecto de, nos dice aquí que en términos de lo dispuesto en el presente capítulo y de las disposiciones específicas que resulten aplicables de esta ley, en todo lo no previsto se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento. Es decir, nos dice el 58A, en este capítulo, que es el capítulo de juicio en línea, que empieza con el 58A, está regulado el juicio en línea. Así que primero aplicas todos estos artículos porque son especiales para el juicio en línea. Y cuando hay alguna cosa que no esté regulada de juicio en línea, aplicas los demás artículos que resulten aplicables, ¿no? Cualquier otro que no esté en el apartado de juicio en línea. Entonces, para efectos de las notificaciones, el juicio en línea sí tiene un artículo, que es el 58N. Entonces tendríamos que analizar el 58N. Y el 58N nos dice, las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea se efectuarán conforme a lo siguiente. Nos dice, primero, todas las actuaciones y resoluciones se van a notificar a través del sistema de justicia en línea. Hasta ahí vamos bien, todo normal. Luego dice, el actuario debe elaborar minuta electrónica en la que precise la actuación o resolución a notificar, así como los documentos que se adjunten a la misma. Dicha minuta tiene que estar firmado electrónicamente, se va a ingresar al tribunal y posteriormente nos señala el mismo 58N. El actuario enviará a la dirección de correo electrónico de las partes un aviso informándole que se ha dictado una actuación o resolución en el expediente electrónico, la cual está disponible en el sistema de justicia en línea. Es decir, el sistema de justicia en línea te permite, una vez que entras, visualizar todo lo que van presentando las partes. Entonces, el aviso lo que te dice es, ya está disponible tal actuación en el sistema de justicia en línea. Este aviso te llega al correo electrónico, muy similar a la del boletín jurisdiccional que habíamos comentado, ¿no? Aquí estamos hablando de una notificación en el sistema de justicia en línea. Luego nos dice, el sistema de justicia en línea registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción anterior. Se va a generar una minuta del envío a tu correo electrónico del aviso. Luego se tendrá como legalmente practicar la notificación cuando el sistema de justicia en línea genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora en que las partes ingresaron al expediente electrónico. Es decir, una vez que tú ingreses al expediente electrónico a darte por notificado, se genera un acuse y en ese momento se da por notificado, ¿no? Luego nos dice, esto deberá suceder dentro de los 3 días siguientes al aviso. Si tú no entras en los 3 días siguientes a que te envían el aviso, al cuarto día se da por notificado automáticamente. Si me están siguiendo en lo que les estoy comentando, ustedes podrán pensar, podrán analizar y concluir que esta notificación de juicio de línea es muy similar a una notificación por buzón tributario de las que hace el SAT. Es decir, te manda un aviso, tienes 3 días para entrar y notificarte. Si no te notifican en esos 3 días, en el cuarto día se te da por notificado en automático, ¿no? Esto es lo que señala aquí. Fecha en que se tendrá legalmente por notificado y el cuarto día se va a señalar en una lista y boletín procesal. Este boletín aquí lo menciona como boletín procesal, pero hay un artículo que más adelante les voy a señalar, donde se aclara que el boletín procesal es lo mismo que boletín jurisdiccional, solo que tendríamos un boletín jurisdiccional de juicio en línea y un boletín jurisdiccional de juicio tradicional. Cuando se creó juicio en línea fue por ahí del 2011, cuando empezó a funcionar con una reforma que hubo en 2009. Cuando se modificó el boletín jurisdiccional del juicio tradicional fue en 2016. Entonces, primero fue juicio en línea. Por eso, por eso hace referencia a un boletín que actualmente no existe, que es boletín procesal. Este boletín procesal luego cambió de nombre a boletín electrónico
y actualmente se conoce como boletín jurisdiccional, pero en el apartado 58N sigue haciendo referencia a boletín procesal. Por eso también genera algo de confusión. Pero hasta aquí sería que es un boletín jurisdiccional que también se llama igual, boletín jurisdiccional, pero es especial porque es de juicio en línea. Luego, el artículo 70, que creo que no se alcanza a ver aquí, que está arriba, dice, el artículo 70, cabe aclarar que ya no está en el apartado de juicio en línea, pero como el 58A nos dice que cuando ya no esté regulado, nos tenemos que ir a las disposiciones, a las demás disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, algo que no está regulado en juicio en línea es cuando surte efectos. Ya vimos que el 58N nos dice cuándo se tiene por realizado, en el momento que tú entres o al cuarto día. Eso ya lo tenemos claro. Ahora, ¿cuándo surte efectos la notificación? En el boletín jurisdiccional normal, en papel, o en el juicio tradicional en papel, nos señala que la notificación surte efectos al tercer día, pero en juicio en línea no está esa regla. Entonces, ¿qué regla aplicaríamos? Y una de las interpretaciones es usar el artículo 70, que es genérico y dice que las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas. Entonces, si el cuarto día se tiene por notificado, surtiría efectos al día siguiente, es decir, el quinto día. A diferencia de boletín jurisdiccional en juicio tradicional que surte efectos 3 días después. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque en estricto sentido, en juicio en línea tendríamos 2 días menos que en juicio tradicional, porque el surtimiento de efectos sería diferente. Este es un ejemplo de una notificación de juicio en línea. Se te envía el aviso electrónico, tienes 3 días para entrar, el día que entres se da por notificado. Suponiendo que no entres, el cuarto día se tiene por notificado. El lunes siguiente surtiría efectos y el martes iniciaría el cómputo. Si se dan cuenta y si lo comparan con la otra notificación de boletín jurisdiccional en juicio tradicional, pues aquí tienes menos días, ¿no? Tu plazo va a iniciar antes. Eso es muy importante porque me ha tocado ver que tanto la parte actora como autoridades demandadas se confunden y hacen el cómputo como si fuera juicio tradicional y en algunos requerimientos que hemos hecho lo cumplen de manera extemporánea y eso hace que tengamos desechadas demandas, no presentadas contestaciones, no presentadas pruebas, incumplidos requerimientos, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué es lo que el plazo que esté transcurriendo y que no hayan cumplido es la consecuencia, pero hay mucha confusión, que cuentan tanto juicio tradicional, el boletín jurisdiccional normal, lo contabilizan de la misma manera en juicio en línea, lo cual no es correcto, y no es correcto no porque lo diga yo, porque yo crea saber mucho, sino porque hay una jurisprudencia de la Suprema Corte que es esta, que salió en enero de 2024, salió el año pasado. Y esta jurisprudencia nos dice, notificación de la sentencia dictada en juicio en línea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Surte efectos al día hábil siguiente a aquel en que fue practicada para efectos del cómputo del plazo para impugnar dicha resolución. Aquí hace un análisis de lo que estamos comentando, ¿no? E interpreta, aquí se basa en sentencias, pero hay otra jurisprudencia de otro colegiado que también habla de cualquier tipo de actos. Pero básicamente lo que nos interesa es el razonamiento. Dice que hay reglas especiales para el juicio contencioso administrativo y luego nos dice, es dable acudir a la regla genérica para que las notificaciones para las notificaciones prevé en su artículo 70 en el sentido de que las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas. En la jurisprudencia dicen, en el apartado de juicio en línea no señala cuándo surte efectos la notificación, entonces hay que irnos a la regla genérica del artículo 70, no del artículo 65, que es el que establece que surte efectos al tercer día siguiente. Entonces, independientemente del criterio que yo pueda tener o que ustedes puedan tener, la Corte ya hizo un pronunciamiento y dice que el aplicable es el 70. Entonces, es importante considerar esto para que no haya confusiones y para que uno no pierda la oportunidad de cumplir un requerimiento, ¿no?
No obstante ello, si cualquiera se siente afectado por alguna de las notificaciones, porque la notificación no se hizo de manera correcta, porque no se te envió a tu correo electrónico o porque hay algún error en la notificación, que actualmente es muy difícil que haya un error en la notificación, pero pudiera darse el caso, ustedes podrían promover un incidente de nulidad de notificaciones que va a suspender el juicio, de acuerdo al artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 33, y aquí van a promoverlo. Dice, puedes pedir que declare nulidad entre los 5 días siguientes a aquel en que conociste el hecho. Tienes que señalar cuándo conociste de la notificación que consideras ilegal, aportas las pruebas que consideres pertinentes. Pudieran ser a lo mejor de que el sistema estuvo fallando, de que nunca te llegó el aviso, copias de pantalla o lo que tú quisieras, ¿no? Si se admite, se va a dar vista a la contraparte para que dentro de 5 días se pronuncie sobre lo que corresponda, y si se declara nulidad, se va a ordenar reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores, y se puede imponer una multa al actuario. No son tan comunes, les digo, los incidentes de nulidad de notificaciones. Yo he visto muy pocos. Vi uno en juicio en línea donde lo que se alegaba era que no se enviaron a todos los correos electrónicos. Aquí fue un caso interesante porque en el sistema de justicia en línea ellos capturaron unos correos electrónicos y en la demanda capturaron otros correos electrónicos. Aquí el error que tuvimos nosotros en el tribunal fue que no nos dimos cuenta que eran correos electrónicos distintos y no se actualizaron los capturados en el sistema. Dimos por hecho que eran los mismos y solo se enviaron a los correos electrónicos que se habían señalado en el sistema. Pero eran los correos electrónicos, me parece que del representante legal o yo qué sé, pero no del abogado. Entonces el abogado nunca se enteró. Cuando, pues, tiene la consecuencia y el abogado se entera, viene la empresa a juicio, promueve un incidente de nulidad de notificaciones y dice, está mal la notificación porque no me mandaste el aviso a todos los correos electrónicos. Nuestro criterio fue, ok, no te lo mandé a todos, pero sí te los mandé a algunos. Entonces, al final sí tuviste conocimiento de esto, ¿no? Y es juicio en línea, tú puedes entrar y saberlo en cualquier momento. Pero la sentencia que emitimos nosotros del incidente de nulidad de notificaciones se controvirtió en un amparo, y en el amparo nos dijeron que estuvimos mal, que porque si él tiene la oportunidad de señalar varios correos electrónicos, le tuvimos que haber mandado a todos los correos electrónicos el aviso de notificación. Entonces aquí sería cuestión de criterios, porque como ya vimos, hay criterios donde el propio tribunal dice que no son necesarios los avisos. Si no son necesarios, pues habría que ver qué tan trascendente hay. Hay una tesis por ahí que dice que cuando señales más de un correo electrónico, con que se te envíen alguno de ellos es suficiente. Entonces, les digo, todavía sobre esto no hay tantas jurisprudencias, hay muchos criterios aislados, y por eso es importante, pues, tomar en cuenta estas reglas de las notificaciones, estar pendientes de sus avisos electrónicos, estar pendientes de las notificaciones y de las publicaciones en los boletines. Bueno, esta es una jurisprudencia que dice incidente de nulidad de notificaciones cuando la nulidad de la notificación se promueve en contra de una sentencia definitiva, y lo que nos señala es que una vez que se ha declarado la nulidad, la sala ordenará reponer la notificación y las actuaciones posteriores, ellos con la finalidad de dejar a salvo el derecho de justiciable para ejercer el medio de defensa que resulte procedente en contra de la sentencia. Es importante porque si se te fue la notificación de una sentencia, a lo mejor ya no pudiste presentar el amparo. Entonces aquí, pues, te la vuelven a notificar para que tú puedas presentar tu plazo para el amparo reinicie, ¿no? Y de notificaciones sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues me parece que con esto lo que intenté yo fue abarcar lo más importante de las notificaciones. En el juicio contencioso, si se dan cuenta, no son tan complejas, pero como hay dos tipos de notificaciones, una para el juicio tradicional y otra para el juicio en línea, se pueden generar algunas confusiones, y es muy importante tener bien las reglas claras de una notificación y de la otra para que no les afecten sus plazos, porque aunque ustedes no lo crean, hay varios casos en los que ha traído consecuencias negativas tanto para los particulares como para las autoridades, al no saber exactamente cómo se realiza el cómputo de los plazos, porque no saben cómo se realizan las notificaciones en el juicio contencioso y no distinguen de las notificaciones por boletín jurisdiccional en el juicio tradicional y de las notificaciones en el juicio en línea. Entonces, esto es
es importante. Espero que este video les sirva. Y de todas maneras, si necesitan, para los que luego quieran que prepare algún otro tema sobre el juicio contencioso administrativo o sobre algún otro tema fiscal, pues me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto así lo haré. Entonces, de mi parte sería todo. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y espero verlos pronto más adelante. Hasta luego, muchas gracias. Ya. Voy a dejar de mostrar. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.